porfa, al finalizar, o bueno, no al finalizar, cuando acabe la actividad para poderles, para poder... Profe, Sí. falto yo. Recuérdame ahorita en la actividad, ¿no? ¿Eres Ruiz, el que acaba de entrar? Sí, sí. Ok. Bueno, creo que te la puse cuando te di a admitir. Ah, vale, gracias. Ahorita me recuerdas para confirmarlo. Va. Bueno, pues vamos a comenzar. Primeramente me gustaría que me comentaran brevemente qué vimos la clase pasada. Así sin ver el cuaderno, traten de hacer un poco de memoria. A ver, Andrea Morales, ¿qué vimos? Lo que pasa es que yo es la primera sesión que entro porque me inscribí tarde. Bueno, a ver, vamos con Sánchez Martínez. Rápido, esa manera de participar. ¿Qué vimos la clase pasada? Nos dejó hacer una línea del tiempo, profe. ¿Y qué venía en la línea del tiempo? A ver, permítame tanto. A ver, vamos con Wendy. Venían los antecedentes históricos del derecho internacional público. Ajá. Su definición, su finalidad y ya, creo. A ver, César Ruiz, que nos comentes cuál era la definición del derecho internacional público. Es el conjunto de normas jurídicas que regulan pues la actividad con otros países. Ok, a ver, Dana, ¿cuál era la finalidad de este derecho internacional? Yo le digo, profe, A ver. es asegurar la paz y la seguridad internacional. Ok, asegurar la paz y la seguridad internacional. Muy bien. Bueno, vamos a comenzar. Déjenme pongo mi cronómetro de la grabación. Ok. Vamos a ver el tema de la relación entre el derecho interno y el derecho internacional. Esta relación entre el derecho interno y el internacional es un tema que se viene dando desde años atrás. ¿Sí están viendo la diapositiva? No. A ver, déjense las comparto. Ok, ahí ya la ven, ¿no? Sí, ya, profe. Sí. Bueno, pues esta relación entre el derecho interno y el derecho internacional es un tema que se da desde el siglo XX, ¿no? Es un tema en el que empiezan a participar pues grandes teóricos, tanto del derecho como de la filosofía, al comenzar a dividir opiniones. Algunos comentan o comentaban que estos derechos, el interno y el internacional, pues tenían relación, y otros decían que no tenían ninguna relación, ¿no? Lo primero que ellos ubicaban era las diferencias que tenía el derecho interno y que tenía el derecho internacional. Estas que les estoy poniendo en la presentación son algunas, son 4 solamente. Una, pues, era las fuentes, ¿no? En el derecho interno
pues la fuente es el legislador. O sea, ustedes saben que para hacer en México al menos una ley, pues la hace ya sea la Cámara de Diputados o ya sea la Cámara de Senadores. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, estudiantes de la UNE, profesor de la UNE, si queremos un derecho no lo hacemos nosotros, ¿no? Mientras que en el derecho internacional, los que aplican este derecho, por ejemplo, los estados o alguna organización, que son los que hacen los tratados internacionales, ellos sí están creando sus derechos, ¿no? A diferencia de que ahí no hay un legislador. Los sujetos en el interno, pues los gobernados, los gobernantes, mientras que en el internacional los sujetos son los estados. El poder de coacción, el derecho interno, pues se ejerce con un tribunal, con alguna corte, mientras que el internacional, pues es la misma figura, ¿no? Una corte internacional de justicia o una corte penal internacional. ¿Cuál es la diferencia? Que en el derecho interno sí nos vemos obligados a cumplir lo que la legislación establece, mientras que en el derecho internacional, aunque hoy en la Corte Internacional de Justicia, pero no tiene esa fuerza, dice la diapositiva, compulsiva, ¿no? O sea, la Corte te puede, ahorita lo vamos a ver con algunos ejemplos, te puede establecer algún tipo de obligación, pero el Estado, pues aunque seas parte del protocolo, no te ves obligado a cumplirla. Les pone el ejemplo de los derechos humanos. México forma parte de esta Convención Internacional de Derechos Humanos, firmó la Carta de Derechos Humanos, pero si nos hacen alguna observación, por ejemplo, de los estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa, pues el Estado mexicano no está obligado a cumplirla, solamente se queda en una recomendación que le hace el organismo internacional y ya de ahí ya no pasa, ¿no? Y el ámbito de aplicación, pues en el derecho interno, pues digamos que se limita a tu estado, ¿no? En este caso en México, mientras que en la comunidad internacional, pues dice ahí sin limitarse a un solo estado, salvo los estados que formen la convención de la que se trate. El poder legislativo es el que les decía. En el derecho interno, pues, la ley la hace legislativo, en el internacional, pues no hay quien la haga más que los estados, ¿no? Y el poder coactivo, aquí reforzamos el derecho interno, pues tiene la capacidad de que sea una cuestión coactiva, mientras que en el internacional se queda solamente la voluntad de los estados. ¿Cuáles son las dos teorías y todo este tema del derecho interno y del derecho internacional? ¿A qué se reduce? A la teoría monista y a la teoría dualista. Entonces eso quiere decir que los autores de los que les hablé en el siglo XX, pues se dividieron, ¿no? Es como si unos se hubieran dividido en un bando rojo y en otros en un bando azul. Los monistas pues estaban encabezados por Kelsen. Ustedes, no, quiero pensar si en introducción al estudio del derecho en alguna otra materia ya conocieron un poco de la cuestión de Kelsen, de las ideas. Pues Kelsen con el monismo, esta cuestión del monismo, él nos decía que tienen las mismas fuentes, ¿no? El derecho internacional como el interno. Él concebía en este monismo como que el derecho es uno solo. O sea, él dice, no te fijes si hay un derecho interno, no te fijes si hay un derecho internacional, son derechos, son sistemas jurídicos y todos vienen del mismo lado, ¿no? Tendrán objetivos diferentes, pero son lo mismo. Esta teoría monista se divide en la teoría internacional, monista internacional y la monista nacional. Permítanme tantito nada más para... A ver. Bueno, está bien. La monista internacional, pues, ¿qué nos dice? Que sí hay dos derechos, pero que el internacional está encima del nacional. Y la monista nacional, pues, dice lo contrario. Dice, hay dos derechos, pero el que prevalece es el derecho nacional. Ahorita lo vamos a ir especificando más adelante.
Mientras que la teoría dualista es encabezada por, era encabezada por personajes como Tripel. Ahí tenemos el nombre, fue expuesta en Alemania por Tripel y en Italia por Ancilotti. Sostiene la existencia de dos órdenes jurídicos. No es que la monista lo niegue, simplemente pues, la monista dice que son uno solo, ¿no? O sea, sí hay dos, pero son uno solo, y la dualista dice, no, sí hay un orden jurídico internacional y también hay un orden jurídico interno. Ahí tenemos la monista internacionalista. Si hay oposición entre la norma jurídica internacional y de la interna, la que ha de prevalecer es la norma jurídica internacional. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Pasa por tus hojas, por favor. Vámonos a esta cuestión monista internacionalista de Kelsen, la refuerza con una tesis, no sé si ya la han visto, es la que se llama la regla del pacta sunt servanda. Esta es muy importante que sí se la aprendan. Es una norma que quiere decir los tratados deben de ser cumplidos. ¿Qué nos dice que los tratados deben de ser cumplidos? Por ejemplo, el Estado mexicano, cuando firma el TEMEC con Estados Unidos y con Canadá, si hay una norma internacional, una regla que dice que los tratados deben de ser cumplidos, entonces nos está diciendo que hay un poco la cuestión de que prevalece el derecho internacional. Tal vez México, si decide salirse del Tratado de Libre Comercio, sí tenga alguna sanción, pero está prevaleciendo un poco más la cuestión internacional. La teoría monista nacionalista que les comentaba, ahí nos lo reitera, establece que en caso de un conflicto entre la norma jurídica internacional y la interna, de prevalecer la norma jurídica interna, ¿vale? Entonces ahí tenemos dos puntos de vista diferentes. Ahorita vamos a ver el caso mexicano, pero les presento esta diapositiva de un caso, por ejemplo, de Inglaterra, cómo es que los países establecen la jerarquía de sus derechos. Ustedes deben de conocer la famosa pirámide de Kelsen, ¿no? En donde pone como norma principal en nuestro sistema jurídico, pues la Carta Magna, ¿no? La Constitución. Ahí vemos el caso de Inglaterra. Inglaterra, su precepto legal es, el derecho internacional es parte del derecho interno. Entonces, yo les preguntaría, ¿qué tipo de visión tiene Inglaterra? ¿Monista, dualista o internacional? El que quiera participar. ¿Podría repetir, por favor, profesor? Sí. Inglaterra, por ejemplo, tiene su precepto legal que dice el derecho internacional es parte del derecho interno. ¿Esta qué visión es, monista o dualista? Es dualista, ¿no? Es monista porque nada más habla de ellos mismos, no está contemplando algún otro país. Es monista, pero no porque hablen de ellos mismos. Es monista porque recuerden que en el monismo dicen que el derecho es uno solo, ¿no? O sea, mono viene de uno y dice, no hay un internacional ni un derecho interno. O sea, es un conjunto, digamos. Entonces ahí Inglaterra dice, nosotros somos monistas. No te está diciendo que esté por encima el interno del internacional, entonces no podemos ver o concluir si este derecho es monista nacionalista o internacional, ¿no? Nada más es monista. Estados Unidos de América, bueno, pues tiene su sistema inspirado, México, perdón, lo inspiró en el sistema estadounidense. Ahorita lo vamos a ver. Alemania Occidental dice, el derecho de gentes formaba parte del Estado, formaba parte del derecho del Estado. Recuerden que el derecho de gentes pues es conocido también como derecho internacional.
Entonces ahí vemos que Alemania Occidental también tenía una cuestión monista, ¿no? O sea, él dice, el derecho internacional es parte del derecho del Estado. Argentina tiene la cuestión que dice, la Constitución y los tratados son la ley suprema. Ahí vamos a ver el caso de Argentina, cuando tuvo la última crisis, me parece que en el 2008, Argentina tiene una crisis económica y entonces Argentina, para poder salir de esta crisis, lo que hace es decir, pues necesitamos inversión, ¿no? Inversión extranjera, pero como Argentina tiene por encima la ley suprema, porque ahí dice la Constitución y los tratados, pero al mencionar primero la palabra Constitución quiere decir que está en la pirámide, primero la Constitución y luego los tratados, ¿no? Entonces le da mayor jerarquía a la Constitución. Entonces las empresas le dicen, bueno, sí, Argentina, yo quiero ayudarte, quiero llegar a tu país, quiero hacer inversión, pero yo no me arriesgo puesto que tú tienes una cuestión de que le das mayor prioridad a la Constitución, ¿no? Entonces, como yo me rijo, yo empresa me rijo por los tratados de libre comercio, pues entonces no me conviene mucho ir. Muy fácil, pues, ¿cómo lo solucionó Argentina? Pues con una reforma a la Constitución, en donde le da ya un poco más de fuerza a los tratados internacionales, ¿no? Entonces, con esta parte, pues Argentina pues pudo acceder un poco más a la inversión pues privada. ¿Sí están viendo la diapositiva? Porque zafé el video para que no se me pudiera detener. Sí, sí se ve. Sí, ok. Sí. Austria, yo les pregunto, dice, el derecho de gentes forma parte del derecho federal. ¿Austria qué visión tiene? ¿Monista o dualista? El dualista, El dualista, ¿por qué el dualista? porque realmente no estaba preparado para esa segunda pregunta, maestro, perdón. No te preocupes. Es monista. Es monista porque él está diciendo que su derecho internacional forma parte del derecho local. Son otras palabras, pero son términos con los que nos tenemos que ir. Recuerden que el derecho de gentes es el antecedente del derecho internacional. Y el derecho federal, le podemos decir derecho federal, derecho nacional, derecho local, ¿no? Bélgica, los tratados tienen fuerza de ley. Las normas del derecho internacional general se aceptan. Ahí Bélgica le está dando más fuerte al derecho internacional, ¿no? Entonces ahí se puede ver que es tal vez una visión más dualista. No dice que no existe la interna, dice sí la tengo, pero el internacional lo adapto a mis normas. Que ese es un punto un punto clave, ¿no? La mayoría, por ejemplo, México, la Constitución del Estado de México es soberana, digamos, el Estado de México es soberano, pero la Constitución Federal dice, pues, todos los estados van a tener su Constitución, pero sin contravenir lo que diga la Constitución Federal, ¿no? Entonces, aquí Bélgica dice algo similar, los tratados tienen fuerza de ley, pero se adapta, o sea, no van en contra de lo que mis leyes locales dicen. Birmania, los principios del derecho internacional se adoptan como reglas en las relaciones de los estados. Es otro juego de palabras, pero da el mismo caso que Bélgica. Costa Rica, prevalece la supremacía de los tratados internacionales sobre las leyes del país. Dense cuenta cómo ahí Costa Rica, pues sí es una visión muy internacionalista, ¿no? O sea, él sí dice, yo tengo mi constitución, mis leyes, pero prevalece la de los tratados internacionales. Ahorita vamos a ver por qué yo lo tomo tal vez como una cuestión más de fuerza económica, ¿no? De repente tal vez algunos países de poca fuerza económica prefieren depender un poco más de los tratados internacionales, ¿no? Le dan más fuerza. Francia, cuando dice, reconoce la supremacía
del derecho internacional sobre el derecho interno. ¿Por qué Francia deja también un poquito atrás el derecho interno? Recuerden que algunos países europeos forman parte de lo que conocen como la Unión Europea, ¿no? Tienen una moneda única que es el euro, ellos no tienen fronteras. Bueno, sí las tienen, pero no como en México, que quieres ir a Estados Unidos y necesitas la visa, ¿no? Ellos ahí tienen la libre circulación. Entonces, los países europeos, cuando han entrado a la Unión Europea, algo que les pide este tratado o esta organización es que cedas un poco de soberanía. Entonces, ellos por eso dicen el derecho internacional sobre el derecho interno. Y bueno, vamos un poco, ¿hay alguna duda hasta ahí? Sí, profe, a mí no me queda muy claro la diferencia entre monista y dualista. Ok, a ver, monista, vámonos unas diapositivas atrás. Bueno, a ver, me dice aquí la diapositiva que tengo un minuto. No sé si de la videollamada, no, pero bueno, si se llegara a salir, pues nos volvemos a conectar, ¿no? Vamos a la respuesta de su compañera, vamos a regresar unas diapositivas atrás, déjenme ver cuál. Bueno, a ver, hay dos teorías del derecho interno internacional. La monista, entendámosla como uno.